Bueno, hoy día martes 22 de junio tenemos la clase de laboratorio del curso de máquinas térmicas. Como se está grabando, quiero dejar constancia de que muchos de los alumnos presentan inconvenientes para ingresar a la sala de estudio. Por ese motivo, estoy esperando unos minutos para ponerme de acuerdo con los delegados y acordar que se va a postergar la clase. Entonces vamos a esperar unos minutos. La clase de hoy, que corresponde a nuestras prácticas de laboratorio, versa sobre el análisis de prestaciones de una central térmica de ciclo combinado. A estas alturas nosotros ya tenemos los conocimientos mínimos fundamentales para poder encarar el análisis de la operación de una planta de ciclo combinado. El objetivo de nuestra clase de hoy es evaluar y analizar el desempeño de la operación de una central de ciclo combinado compuesto por una turbina de gas y una turbina de vapor. Hago énfasis en mencionar estas dos tecnologías porque hoy, a diferencia de hace 60 o 70 años, cuando se habla de ciclo combinado, no solo se refiere a el tándem turbina de gas y turbina de vapor, sino que es mucho más amplio. Es esa la razón por la que menciono turbina de gas y turbina de vapor. De acuerdo a nuestra clase de teoría, pues ya podremos ver que un ciclo combinado también es un motor de combustión interna con una turbina de vapor. Y así, puede ser también un ciclo combinado, una planta solar con una planta de turbina de gas también. En algunos casos, algunos temas escapan del alcance de nuestro curso, pero eso no quiere decir que no se pueda llevar a cabo su construcción. Se puede llevar a cabo. ¿Sí? Bien, el otro objetivo que perseguimos el día de hoy es evaluar y analizar la influencia de la temperatura ambiente. Evaluar cómo influye la diferencia de temperatura pinch y cómo influye la diferencia de temperatura approach sobre el desempeño en la operación de una planta de ciclo combinado. ¿Okay? A ver, la temperatura ambiente juega un papel muy importante y, ojo, influye mucho en el desempeño de una turbina de gas. No solo en la potencia, sino también en la disponibilidad de calor a partir de los gases de escape. Luego, la temperatura pinch y la temperatura approach juegan un papel muy importante a la hora de dimensionar la caldera de recuperación de calor. ¿De acuerdo? En la práctica de hoy, en el laboratorio de hoy, vamos a ver un ciclo combinado de un solo nivel de presión. Aquí tengo que acotar que es un enfoque sencillo, pero nos tiene que dar pie para que veamos que cuando se incrementa el número de presiones, estamos aportando a mejorar, a incrementar el rendimiento eléctrico de la planta de ciclo combinado. ¿Okay? El esquema que se muestra en pantalla corresponde a un mapa de prestaciones de una turbina de gas, en general, una turbina de gas. Estas prestaciones corresponden con la herramienta que vamos a emplear para poder resolver el problema de una empresa industrial que consume electricidad. ¿De acuerdo? La empresa tiene acceso al gas. El gas natural que se va a emplear tiene un poder calorífico de 11 kilovatios hora por metro cúbico. Muchos de ustedes estarán familiarizados con el poder calorífico como kilojoule por kilogramo, ¿de acuerdo? Pero también su equivalente está en kilovatios hora por metro cúbico, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, esta parte, poder
prolífico. Ya está. Creo que este mapa de prestaciones a estas alturas ya es bastante conocido para todos ustedes y estoy seguro que para ninguno de ustedes resulta un problema poder identificar las condiciones de operación conociendo dos parámetros. Por ejemplo, sabiendo que la temperatura es 20 grados centígrados y opera a plena carga, a partir de esa información, determinar cuáles son los otros parámetros de operación. Por ejemplo, consumo de combustible, temperatura de los gases de escape, caudal de los gases de escape, ya está. Y ello es muy suficiente para poder encarar todas las preguntas que vienen a continuación. ¿Okay? Dice, la turbina de gas tiene las siguientes especificaciones en condiciones ISO. Si en este gráfico ubicamos en el eje de las abscisas el valor 15 y trazamos una línea perpendicular, lo que vamos a ver es que para ese punto la potencia que ofrece la máquina es 7.520 kilowatts eléctricos. El heat rate 10.650 kilojoule por kilovatio hora eléctrico. Caudal de gases 97.000 kilogramos por hora y temperatura de gases 490 grados centígrados. ¿Ok? Bien. Nosotros tenemos aquí una información, el heat rate, pero no nos hablan nada de rendimiento y no nos dicen cuánto consume de combustible. Aquello no debería representar un problema porque a partir del heat rate nosotros ya tenemos la información. Por ejemplo, si el heat rate es 10.650 kilojoule por kilovatio hora eléctrico, hay que recordar que el heat rate es igual a, o lo vamos a poner de otra manera. De una vez vamos a calcular el rendimiento. ¿Okay? El rendimiento es igual a 3.600 entre el heat rate. Y de ahí ya sabemos que el rendimiento es igual 3.600 entre el heat rate. Estoy sacando la calculadora. Eh, 10.650. Eso me da un valor de 0,338 o 33,8%. 0,338. Por un lado, ¿cuánto es la potencia? La potencia es 7.520 kilowatts eléctricos. El rendimiento es 0,338. Por lo tanto, el consumo de combustible será igual a, recordemos que el rendimiento es producción de trabajo entre el consumo de combustible, potencia eléctrica entre la potencia aportada por el combustible, potencia térmica. ¿Cuánto es F? Será 7.520 entre 0.338. Eso me da 22.248 kilowatts, en este caso térmicos. ¿Ya está?
Entonces ya tenemos toda la información respecto a la operación en condiciones ISO, ¿no?, para una turbina de gas. Bien, si nos hablan de ciclo combinado, nosotros vamos a utilizar una turbina de vapor. ¿Okay? En el mercado existen pues muchos fabricantes de turbinas de vapor y cada uno de ellos presenta sus propios modelos. Y todos no producen turbinas de vapor para el mismo rango de potencia. O sea, cada fabricante tiene presencia en un determinado segmento de potencia. ¿Okay? En este caso académico, estoy presentando en la tabla que ven ahí la información de 5 modelos de turbinas. En particular son 4 modelos, los 4 últimos. ¿De acuerdo? Los 4 últimos. Estos 4 últimos. El primero no tanto. Y pertenece a el fabricante Siemens. Dado que si lo dejo abierto, se podría llevar el caso de estudio, digamos, a una situación en la que no va a existir un marco, no va a existir unos límites, unas referencias. Para evitar aquello, estoy colocando la restricción de que en la empresa industrial, que es el caso de estudio, pues sienten, digamos que entre las mejores turbinas están estas, ¿de acuerdo? No le he puesto marca. El problema que tenemos a continuación consiste en que a partir de la información que tenemos de la turbina de gas, nosotros tenemos que ser capaces de producir vapor tal que las características del vapor que se va a producir sea suficiente y necesario para poder utilizar uno de esos 4 modelos presentes. ¿Ok? Y para ello tenemos que dimensionar una caldera de recuperación de vapor. ¿Ok? Bien, para la caldera de recuperación de calor, y para toda la planta de ciclo combinado, vamos a asumir que la presión en el condensador es de 0,08 bar manométrico. La diferencia de temperaturas pinch, 30 grados centígrados. La diferencia de temperaturas approach, 10 grados centígrados. Las pérdidas de presión en la caldera de recuperación es ínfima, es muy pequeña, se puede despreciar. Y la turbina de vapor tiene un rendimiento isoentrópico de 85%. Okay. Vamos a trabajar en un esquema de un solo nivel de presión. Un solo nivel de presión. A ver, para ello vamos a colocar un esquema que ustedes ya lo conocen, lo hemos estado viendo bastante. A ver. A ver, en esta cajita pues tengo toda la planta con turbina de gas. Esa planta consume combustible y produce electricidad. Mientras produce electricidad, pues nosotros podemos recuperar de los gases un caudal igual a cuya temperatura es tanto. A ver, en condiciones ISO, ¿de acuerdo? En condiciones ISO,
pues la cantidad de combustible que quema esta turbina de gas es 22.248 kilowatts. La potencia que produce es 7.520 kilowatts eléctricos. El caudal de gases es 97.000 kilogramos por hora. Lo que es equivalente a, dividimos entre 3.600, 97.000. ¿Me pueden ayudar, por favor? 26,94, ¿es así? 26,94 kilogramos por segundo. La temperatura de los gases es 490 grados centígrados. Okay. Bien. Con estos recursos, cuando digo recursos, me estoy refiriendo a lo siguiente. Con estos recursos, estos son nuestros recursos. Con esos recursos vamos a producir vapor. ¿Okay? Ya está. Okay. Bueno, aquí tenemos los gases. Y por el otro lado tenemos el agua o el vapor. Ya está. Y ahora vamos a hacer el análisis. Fíjense en la izquierda. A ver. Voy a dibujar un esquema de la planta de ciclo combinado. Pero en particular me voy a enfocar, a ver, esto viene así. Me voy a enfocar en la turbina de vapor. A la zona de ingreso con el vapor lo voy a llamar estado 1 y a la salida lo voy a llamar estado 2. Sabemos que luego va a ir al condensador. Nosotros ya tenemos información tal que la presión en 2 es 0,08 bar. Ahora, aquí al ingreso, fíjense, en todos los casos, bueno, excepto en el segundo, entonces aquí voy a poner A, B, C, D, E. En los casos B, C, D, E, a excepción de B, la turbina necesita, ojo, para producir su máxima potencia, 131 bar y 530 grados centígrados. ¿Okay? O sea que aquí la presión en 1 es igual a 131 bar, la temperatura en 1, 530 grados centígrados. Eso significa que aquí la temperatura
Entonces ahí tenemos temperatura de vapor sobrecalentado, debe ser 530 grados centígrados. ¿Ok? Nosotros ahora tenemos un problema. El problema es el siguiente. El problema es que estamos frente a esa situación. ¿Ok? Esta temperatura de los gases, estos son gases, actualmente se encuentra a 490 grados centígrados. ¿Eso qué significa? Que los gases que tenemos disponibles a partir de la turbina de gas no nos sirve para poder producir vapor sobrecalentado a 530 grados centígrados. No nos sirve. Por lo tanto, para salvar la situación, lo que tenemos que hacer es incrementar la temperatura. Entonces, para incrementar la temperatura, lo que vamos a hacer es uso de la postcombustión. Entonces, a través de la postcombustión vamos a subir la temperatura de 490 grados centígrados hasta una temperatura por encima de 530. ¿Cuánto es esa temperatura? Pues mínimo 40, 50 grados centígrados. Para asegurarnos vamos a poner en 50 grados centígrados. Por lo tanto, vamos a quemar gas natural para elevar la temperatura, y esto ya lo voy a llamar TG1, hasta una temperatura de 530 más 50, 580 grados centígrados. ¿Ok? Entonces, de ese modo, pues ya hemos solucionado el problema. La empresa tiene su turbina, ahí está, y lo que estamos haciendo nosotros es hacer uso del recurso que son los gases de escape. Y ahora ya podemos proceder con lo que ya sabemos. Profe, disculpe, Sí, dime. el por qué, o sea, le entendí que hay que quemar combustible para elevar la temperatura, algo así. Sí, sí, sí. Porque si fuera el uso directo de los gases que se encuentran a 490 grados centígrados, entonces no se podría realizar la transferencia de calor. Yo no puedo producir vapor a 530 utilizando gases a 490. No se puede. Por el principio de transferencia de calor. ¿Me sigues? Sí, 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 profe. Pero entonces, ¿qué valor asume para que le salga 580? Eso es lo que no entendí. 50 grados más. Estoy buscando una diferencia de temperatura de 50 grados centígrados. Ya, pero eso se asume nada más, profe. Bueno, no se asume. Ya en mi caso, pues por la experiencia que tengo, hago ese comentario. Ya. Ya, eso. Más que asumir, es una consideración. ¿Ya? O sea, pueden Ya. considerar entre 40 y 50 grados centígrados Ya, para bacán. asegurar que la transferencia de calor se lleve a cabo. Estoy haciendo el comentario de que tengo que provocar una diferencia de temperaturas de 40 a 50 y siendo muy conservador elijo 50, por lo que 530 más 50 es 580. A ver, Ok, profe, la gracias. presión del vapor es 131 bar, ¿de acuerdo? Aquí la presión es 131 bar. Para 131 bar
¿Cuánto es la temperatura de vapor saturado? Eso lo habíamos visto ayer. 330 más o menos, ¿cierto? Entonces aquí tenemos una temperatura de vapor saturado de 330 grados centígrados, por lo que la temperatura TG3 será 330 más el delta de T pinch. ¿Cuánto es el delta de T pinch? 30 grados centígrados. Delta de T pinch, 30 grados centígrados. Delta de T approach, eso está ahí, ustedes lo tienen también. 10 grados centígrados. El rendimiento isentrópico de esta turbina es 0,85. Ya está, con esos valores el TG3 será 330 más 30, 360 grados centígrados. Ya está, y por aquí tengo el TG4. Me faltó darle información aquí al TBW1, el más pequeño que se puede ver en el mercado es más o menos de 120 grados centígrados. El TBW2 se puede conocer. ¿Por qué? Porque ya se sabe cuánto es el delta de T approach. TBW2 será 330 menos 10, 320 grados centígrados. Hasta ahí ya tenemos todo. Entonces ahora procedemos igual que ayer. ¿Ok? Entonces vamos a trabajar. Vamos a hacer un balance. A ver qué color lo pongo. Vamos a hacer un balance de energía. Vamos a hacer un balance de energía en el sobrecalentador y el evaporador. El sobrecalentador más el evaporador. Ya está. Entonces, vamos a asumir que la caldera de recuperación de calor tiene una eficacia de 0,8. ¿De acuerdo? La caldera de recuperación de calor va a ser de un solo nivel de presión, por lo que hay una sola línea de vapor que sale. Tendremos un economizador cuya eficacia es 0,80, tendremos un evaporador cuya eficacia es 0,80 y un sobrecalentador cuya eficacia es 0,80. Como ya conocemos las ecuaciones, voy a colocarle los valores numéricos directamente. Entonces será la eficacia de 0,80, 0,8 por caudal de gases. El caudal de gases es 26,94 kilogramos por segundo por el calor específico, que es 1,05 por la diferencia de temperaturas. Será 580 menos 360. Todo eso es igual a flujo de masa de vapor por la entalpía del vapor sobrecalentado, menos la entalpía para TW2. A ver, de lo que recuerdo de ayer,
es 3.363. Entonces este valor es 3.363. Este valor creo que es 504. Por lo tanto, resolviendo, y así, ojo, lo tendrán que hacer para la PC2 y para el examen final. ¿De acuerdo? Entonces se van a ayudar con el EES. Pueden poner así un valor EES, por ejemplo, EES. Podrán poner un valor EES. Ya está. Y luego resolviendo con el EES, el flujo de masa de vapor es... A ver, ¿me ayudan, por favor? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale, chicos? A ver, el número de arriba es 580 menos 360. Ojo, ¿me pueden ayudar? Porque el laboratorio es para todos, ¿ah? Sale 1.74, profesor. Ya, muchas gracias. 1,74. ¿Cómo te apellidas? Kevin. Bravo. Edgardo. Profesor, una consulta. ¿Arriba es 580 o 530? 580. Ya. Sí. Ustedes son los nuevos que están haciendo ingeniería y como van a estar más familiarizados con el sistema internacional, ya no es el 1 punto, ya es 1,74. Bueno, ahora vamos a realizar el balance de energía para toda la caldera de recuperación de calor. Balance de energía en la caldera de recuperación de calor. Ya está. Si es así, tendremos $0,80 por 26,94 por 1,05 por 580 menos, pues aquí la idea es que al hacer el balance de energía para todos, nosotros seamos capaces de conocer el valor de TG4. TG4, cuando se conozca, tiene que ser mayor que TBW1. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para asegurar la transferencia de calor. Si no fuera así, tendríamos problemas. Además, TG4 tendrá que estar por encima de 20 a 30 grados centígrados. ¿Por qué? Porque en caso contrario necesitaríamos mucha superficie de transferencia de calor. Bueno, volviendo. 580 menos TG4. Y eso va a ser igual a flujo de masa de vapor 1,74 por la entalpía de vapor sobrecalentado 3.363 menos la entalpía para TBW1. Eso lo tenemos de ayer. Me he equivocado, señores. Era 1498. Qué mal. Aquí es 1498. ¿De acuerdo? Aquí es 1498. Y aquí es 504. ¿Me dicen por favor cuánto es el valor? ¿Lo pueden resolver por favor? 2,67 kilogramos por segundo. 2,67. Ya. $360,17. 260. No, un toque, profe. Me faltó corregir el 1,74. Ok. Profesor, ese 1498 sale de la temperatura 320 y una calidad de 1.
Ese 1498. Calidad 0. Ok, ok. 242,67, profe. ¿Perdón, cuánto? 242,67. Ya, 243. Ok, ok. 243. Igualmente, profesor, 243. Perfecto. Ya está. Y esto aquí es mayor que TW1 igual a 120 grados centígrados. Ahora, ¿cuánto es este delta? Aquí estamos hablando de un delta aproximado de 243 menos 120, hay 123 grados centígrados. Ahora, ¿es adecuado? No es, no es problema, a ver, no es cuestión de, o sea, no es tema que estamos viendo ahora mismo, pero la pregunta, ¿está bien que exista tanta diferencia de temperaturas? ¿Estaría bien? No. Es mucho, ¿verdad? Es mucho, mucho. Ya. Una conclusión podría ser, profe, pérdida de energía. No. A ver, lo que viene a continuación es una discusión. Ya. ¿Qué significa eso? A ver, eso significa que existe este delta debido a la debido al pinch, o también, sí, debido al pinch, ¿de acuerdo? Si ponemos un pinch más bajo de 20, entonces este delta es menor. ¿Qué significa tener un delta menor? ¿Qué significa tener un TG4 más pequeño? Un TG4 más pequeño significa lo siguiente. Bueno, hasta ahí ya todo está bien, ¿de acuerdo? Pero ¿qué significa tener un TG4 más pequeño? A ver, para la situación en la que estamos, habría que hacerse una pregunta, ¿no? ¿Cuánto es la cantidad de calor que se recupera de los gases de escape? ¿Cuánto es la cantidad de calor que se recupera de los gases de escape? Eso se puede calcular de la siguiente manera. O el calor disponible, mejor, calor disponible, ¿de acuerdo? Es igual a flujo de masa de gases, calor específico de los gases, por TG1 menos TG4, ¿ok? Esto es 26,94 por 1,05 por 580 menos 243, ¿de acuerdo? Todo eso 9.500. nos lleva a que ese valor es igual a, ¿cuánto? 9.530. 9.533 33. kilowatts térmicos. O sea que cuando TG4, cuando TG4 es 243, la disponibilidad es 9.533, ¿ok? Eso es para 243, ¿de acuerdo? Entonces aquí es para un TG4 igual a 243 grados centígrados. Ahora, ¿qué pasaría si
TG4 fuera, en lugar de, perdón, si en lugar de 243, fuera 180. ¿Cuánto sería el calor disponible? O sea, 580 menos 180 es 400. 400 por 1,05. 11.315, 11.315. profe. 11.000. 315. Ya está. Como pueden ver, en el segundo caso hay más disponibilidad de calor. Si es que hay más disponibilidad de calor, tendremos más producción de vapor. Y eso desde el punto de vista económico es muy bueno. Desde el punto de vista ambiental también, porque el vapor que se produce con esta caldera de recuperación de calor, ojo, hace que si hubiera una caldera en la empresa, la caldera va a tener que trabajar menos. Si trabaja menos, consume menos combustible. Si consume menos combustible, se emite menos CO2 al ambiente. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el impacto ambiental disminuye. Entonces, cuando ustedes diseñen, van a procurar que el TG4 sea lo más bajo posible. ¿Okay? Bueno, esos comentarios que ahora o me están escuchando, pues por favor, tómenlo en cuenta a la hora de elaborar el informe. ¿Ok? Bien. Ya tenemos entonces todos los datos. A ver, para esta presión y esta temperatura, 131 bar y 530 grados centígrados, nosotros sabemos que la entalpía en 1 es conocida. La entalpía en 1 es 3.363. ¿Ok? Ahora, lo que falta por saber es cuánto vale la entalpía en 2. ¿Cuánto vale la entalpía en 2? Entonces, la entalpía en 1 ya se conoce. Esto aquí, para la parte de cálculo. Sería a 0,08 bar, ¿no, profe? Sí. Vapor. Cálculo de producción de potencia. Pues, disculpe, pero ¿qué temperatura utilizaríamos? 243 creo, o con la de 180. Ahora estamos calculando la potencia de la turbina de vapor. 30. La Ahí potencia sería, de la profe, turbina de vapor, perdón, 0,08 en vapor saturado. no va a ser vapor saturado. Es una condición que en este momento hay que calcular. Ok. Bien. Bueno, la potencia de la turbina de vapor es flujo de masa de vapor por la entalpía en 1 menos la entalpía en 2. Esto de aquí se conoce, es 2,67. $3.363 kilojoule por kilogramo, y lo que falta calcular es el valor de la entalpía de 2. Entonces se tendrán que ayudar con
termodinámica. Bien, Eso por la entropía, bueno, pues, porque es la claro, turbina. así es. Entonces yo creo que ya se puede calcular H en 2. Si se conoce H2, por lo tanto se conoce la potencia de la turbina de vapor. Si se conoce la potencia de turbina de vapor, se conoce la potencia de toda la planta de ciclo combinado. Pero ojo, aquí ya luego tenemos que poner la potencia neta de la turbina de vapor. La neta es que vamos a restar la potencia de las bombas. Entonces, rápidamente yo, que no es el caso, pero ustedes lo van a tener que hacer, voy a asumir para avanzar que la potencia neta es el 95%, ¿de acuerdo? Es el 95%, aquí es el 0,95 de la potencia que ofrece la turbina de vapor. ¿Okay? En la potencia neta, pues ya estamos restando la potencia de la bomba en particular, ¿no? La bomba que sirve para llevar el agua desde el condensador a la caldera de recuperación de calor. Bueno, de este modo ya habremos calculado la potencia de la planta de ciclo combinado. ¿Ok? Por otro lado, el consumo de combustible de la planta de ciclo combinado es igual al consumo de combustible de la turbina de gas más el consumo de combustible en la postcombustión. Por lo tanto, con esos dos valores ya se puede calcular el rendimiento del ciclo combinado, que es igual a la potencia entre el consumo de combustible. Esto aquí es un rendimiento instantáneo, ¿de acuerdo? Rendimiento instantáneo. Es para un momento. Nosotros no estamos hablando del número de horas de operación, pero vamos a asumir que trabaja. Ahí está. A ver, vamos a sumar cuánto es. Ya. A ver. 1000 más 1500 más 1750 más 1750 más 1500 más 1260. Creo que es 8760. Bueno, asumiendo pues eso. No. Si el tiempo de operación es 8760, tiempo de operación 8760 horas año. Entonces ahora sí vamos a poder calcular la energía así sin punto aportada por el ciclo combinado, que es la potencia del ciclo combinado por el tiempo de operación. El combustible total consumido es la potencia por el tiempo de operación. Por lo tanto, el rendimiento del ciclo combinado es la energía aportada por el ciclo combinado entre la cantidad total de combustible. Ya está. Entonces, de esa manera ya hemos respondido a la primera pregunta. ¿Okay? A ver, aquí yo puse un calor específico de 1,1. Por favor, respeten eso a la hora que
hagan en el laboratorio, y calor específico del aire de 1 kJ por kilogramo Kelvin también. Para el trabajo número 2, ustedes tienen que repetir lo que yo he hecho, pero para diferentes condiciones. ¿De acuerdo? Para diferentes condiciones. Como ustedes pueden ver, ninguno de los casos se parece a una temperatura ambiente de 15 grados centígrados. Todos los cálculos que he estado realizando es para una situación de condiciones ISO. ¿De acuerdo? Condiciones ISO. Profe, Sí, ahí el CPA del aire lo vamos a usar para el cálculo de la postcombustión, ¿no? claro. Ya. Entonces, todo lo hice en condiciones ISO. En condiciones ISO significa que la temperatura del ambiente es 15 grados centígrados. Todos los cálculos lo hice para 15 grados centígrados. ¿Ok? Ahora, ustedes tienen que repetir lo mismo, pero para esta opción. A ver. ¿De acuerdo? Para estos datos. Entonces, ¿cuántos valores promedios tenemos para la temperatura a lo largo del año? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay 6 temperaturas y cada temperatura tiene una presencia temporal de X. Por ejemplo, hay una temperatura promedio de 10 grados centígrados que se manifiesta durante 1000 horas al año. Hay una temperatura promedio de 35 grados centígrados que se manifiesta durante 1260 horas al año. Hay una temperatura de 25 grados centígrados que se manifiesta durante 1750 horas al año. Pues ya está. Lo que yo hice lo tienen que repetir para cada una de esas situaciones. Y en ese caso van a tener que responder cuál es la producción anual de electricidad. Bueno, la producción anual de electricidad será la suma de la producción para cada caso asociado a una temperatura. La producción anual de vapor, igual. El consumo anual de gas natural, la sumatoria de los consumos de combustibles para cada temperatura. El rendimiento eléctrico promedio anual, bueno, pues eso ya es. Igual que en el caso de la derecha, un cociente de la energía total aportada por el ciclo combinado, ¿okay?, entre el consumo total de combustible. Para el trabajo número 3 dice, elaborar una tabla paramétrica variando el valor de la temperatura del aire que ingresa al compresor de 10 a 40. Bueno, esto se parece mucho a una parte del trabajo que se hizo en el laboratorio anterior, ¿no? Colocan la temperatura de gases, caudal de gases, consumo de combustible en función de la temperatura ambiente. Ya luego cambian 10, 15, 20, 25 o cualquier valor. ¿Y qué van a hacer a continuación? Van a graficar el rendimiento eléctrico de la planta. ¿Okay? Entonces, lo que piden es graficar el rendimiento eléctrico de la planta y comentar cómo se ve influido el rendimiento eléctrico de la planta en función de cómo varía la temperatura en el medio ambiente entre 10 y 40 grados centígrados. Pero ojo, ahora, el rendimiento es para la planta de ciclo combinado. ¿Ok? Esto de aquí es para la planta de ciclo combinado. Luego, en función de la temperatura que existe en el medio ambiente, lo que están pidiendo es que digamos cuál es el perfil o cómo se comporta la función de producción de vapor cuando la temperatura afuera, en el medio ambiente, varía entre 10 y 40 grados centígrados. ¿Okay?
Entonces, aquello, pues lo tenemos que manifestar. Ya, lo tenemos que manifestar. Dice, comenta los resultados. Lo que hemos estado comentando hace un momento, ¿qué pasa cuando la temperatura pues está muy por encima de TW1? ¿Es bueno, es malo? ¿Cómo se le puede sacar partido? ¿Ok? Bueno, eso es lo que corresponde al trabajo número 3. Ahora nos vamos con el trabajo número 4. Para el trabajo número 4. Aquí lo que vamos a hacer es evaluar cómo influye la temperatura pinch. ¿De acuerdo? Y vamos a variar el valor de la temperatura pinch entre 10 y 40 grados centígrados. De igual manera, vamos a utilizar todas las expresiones matemáticas que conocemos para poder graficar el rendimiento eléctrico de la planta de ciclo combinado como una función de pinch. Pero también vamos a ver cuál es el efecto sobre la producción de vapor que tiene el pinch. ¿Qué pasa cuando el pinch aumenta, cuando el pinch disminuye? ¿Se produce más, se produce menos? Hay que comentar los resultados. ¿Okay? Y por último, trabajo 5. Aquí lo que vamos a hacer es evaluar la influencia que tiene la diferencia de temperatura de approach. Si un valor nominal que da el diseñador de 10 grados centígrados, ¿qué pasa cuando bajamos a 8, cuando bajamos a 3? ¿Influye o no influye sobre el rendimiento eléctrico? Si influye, ¿qué tanto influye? ¿Se produce más vapor, menos vapor? ¿Qué tanto? Hay que comentar los resultados. De eso se trata. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algo que no haya entendido? Hola chicos, ¿todo bien? Supongo. Igual ¿Cierto? hay que calcular ahí los rendimientos. Ese rendimiento es el anual, ¿no? No es el instantáneo. Los rendimientos anuales, sí. Ya. Rendimientos anuales. Sí, son rendimientos anuales. Profe, y yo tengo una duda acerca de la entalpía de entalpía de 3600 o 3700, 3363. O sea, cuando lo busco yo en el ES me sale 3552. Entonces debe ser 3552. Ayer puede ser que por las prisas pues me hayan dado Porque ese. es a una temperatura uno de 530 y una presión de Perdón, 131, perdón. ¿no? Ya. Me he equivocado, me he equivocado. Ayer pues habíamos trabajado con 510, era otra situación. Ayer la temperatura de los gases era 550 y para asegurar, ayer lo hicimos de la siguiente manera. Gracias por el comentario. Sí, va a cambiar el valor. Ayer partíamos de este dato. Ayer TG1 era un dato, 550. ¿Ok? Entonces, con esos gases de escape y a esa temperatura, ¿cuál sería el valor máximo de la temperatura del vapor sobrecalentado? Si siempre consideramos un delta de T de 40 o 50 grados centígrados, tendríamos que, si consideramos un delta de T de 50, el vapor sobrecalentado tendría una temperatura de 500 grados centígrados. Si consideramos un delta de T de 40, el vapor sobrecalentado tendría 510 grados centígrados. Entonces ayer hemos trabajado con ese valor. Y para ese valor sí que la entalpía es 3363.
Eso fue lo de ayer. Entonces me equivoqué pensando que era 530 grados centígrados. Por lo que a 530 grados centígrados y 131 bar, la entalpía es mayor que 3363. ¿De acuerdo? Por lo que aquí el valor ya no sería 3363, sino algo más. ¿Ok? Algo más. Y lógicamente la producción de vapor ya no es 2,67, será mayor. Más diferencia de entalpías no será menor, ¿de acuerdo? Mayor o menor. Si es que el delta de H es mayor, entonces el flujo de masa de vapor es menor. ¿Ya? Y habría que ver cuánto sale TG4. TG4, ¿cuánto saldría? Bueno, sale otro valor, pero ahí está la discusión. ¿De acuerdo? ¿Quién me había hecho la pregunta? Hola, ¿quién me hizo la pregunta? Yo, Rodrigo, profe, pero, o Hola, sea, Rodrigo. igual tengo la duda porque, o A sea, ver, cuando ¿cuál yo es veo tu duda? o sea, la Pero misma, ya cuando yo está. veo Te, las te tablas acabo de de, decir que para claro, pero igual me sale 131 bar, diferente con esa variación de temperaturas. O sea, lo que voy es que en LS me sale diferente que en las tablas de termodinámica. En las tablas de termodinámica sí está en ese rango que usted me dice de 3400 y 3300. ya, ¿te has fijado en el Ambas. sistema de unidades? Sí, justamente estoy en eso, pero ¿Te has fijado en el sistema de unidades o no? sí, ahora sí. Hombre, hay Sí, profe. valores que sí difieren con la tabla IS. Yo tengo una tabla termodinámica y sí habían valores que, como que, o sea, no se alteran como que 10 dígitos, algo así, pero sí hay valores que cambian. Sabes, también la diferencia se debe a lo siguiente. Cuando tú usas el ES y seleccionas Steam, vapor, ahí tienes, si no recuerdo mal, ahora 3 modelos matemáticos. Hay uno que solo se llama Steam, hay un modelo que es Steam IAPWS y hay otro más. Dependiendo del modelo que uses y del rango donde nos estamos moviendo para la presión y para la temperatura, la entalpía va a ser diferente, pero no va a ser 100 por encima o 100 por debajo. A veces se mueve pues en más, menos 5, por ahí, ¿de acuerdo? Pero en los 3 modelos no sale igual, ¿ok? Rodrigo, ¿está por ahí o no? Sí, profe. Pero Rodrigo, tienes que contestar, Rodrigo. Ya confirmé la. Ya. La Entonces, entalpía ¿a ya qué se estaba conclusión bien, has pero llegado, Rodrigo? ¿Qué había pasado? la de ayer estaba bien, la entalpía, pero ahora que es 530 sí es 3416 la Ya entalpía. es que es más temperatura, pues. Ajá. Claro, Ya, claro, Rodrigo, es más temperatura. El vapor, para la misma presión y a mayor temperatura, tendrá más entalpía. Bueno, vamos a trabajar, chicos, a trabajar, a trabajar. Así que vamos allá. A ver. Ok. Vamos a crear los grupos. Sí, grupos. Por si acá uno más, asignar manualmente, crear. A ver, López Medina. Sebastián. ¿Dónde está Sebastián? Sebastián. Melgarejo. Melgarejo Luz. Marlis y
Patricio. Ya está. Ok. Sala 2. Sala 2 es Mauricio. Diego Cavani. ¿Dónde está Diego? Ajá, muy bien. Luis Daniel Machaca y Gianfranco. Muy bien. Ya está. Para el grupo 3. Grupo 3, Valeria, Rodrigo, Luis Alberto y Edgardo. Muy bien. Grupo 4, Somalia, Kevin, Diego Salazar, que no ha venido, y Yared. Ya está. Para el grupo 5, Álvaro Zorrilla no está. Rafael Ventín sí está. Edward Freddy y James. Ok. A ver, Álvaro Marcelo Zorrilla, José Humberto Quijandría. Ok, ya está. Sala 4. Ok. Ya. Por favor ingresen a sus secciones. Por favor ingresen a sus secciones, a sus salas. Profesor, no me sale para unirme a ninguna sala. Ya. A ver, vamos a ver un momentín. A ver, Álvaro, ¿en qué grupo estás? ¿En el grupo de quién? De Rafael. De Rafael Ventín. Ah, ok, grupo 5. Profe, disculpe, tengo demasiados problemas con internet. Ya, un ratito, no te preocupes. Ya está ingresando. Gracias, profesor. Ok. Luz. Ah, ya, no te preocupes, Luz.